una campaña evangelística. Ustedes saben quién es Billy, ¿verdad? Un tremendo hombre de Dios. Un hombre que siempre atrajo multitudes. Pero en el principio de su ministerio, él mismo dice en su testimonio, no era nada elocuente como predicador. Si yo le preguntara quién es Billy, usted me va a decir, tremendo hombre de Dios. Pero él reconoce que cuando empezó no era nada elocuente como predicador. Sin embargo, siempre había algo en él que a todo el mundo impresionaba. ¿Qué podía ser lo que de este hombre la gente se enamoraba? Su humildad. Un tipo demasiado humilde. Un tipo demasiado sincero. Y se da cuenta cómo Dios, cuando uno trata de ser ministro de Él o de llevar la palabra, la primera característica que debe de reflejar es la humildad. Y hoy día estábamos estudiando en la escuela dominical acerca de esa ira de Dios y el castigo que iba a venir sobre estos pueblos. Y se hablaba por su arrogancia, por su ira, y sabemos que la Biblia dice bien claro, ¿no? Dios al arrogante lo mira de lejos. Y una, dice, de sus grandes contribuciones al cristianismo en Norteamérica de Billy, fue que él buscaba la reconciliación entre la gente blanca y la gente de color morena. Él quería que se unificase. También él recuerda que al principio de su ministerio, en cierto momento en Dallas, Texas, asistieron 40,000 personas. Estaba acostumbrado a multitudes, pero cierto día que él predicaba, se sintió mal porque solamente vio un grupito insignificante de personas, que al bajar del púlpito se sintió mal. Se había acostumbrado ¿a qué? A multitudes. Pero esta vez solamente vio un grupo de personas. Dios siempre tiene hijos que nos mandan muchas veces a animarnos. Había un hermano de origen alemán, un granjero, que se le acercó a él y le dijo, palmoteándole el hombro, hermano Billy, ¿sabes lo que estuvo mal esta noche? Y él, como buen hombre, buen siervo del Señor, escuchó, le dijo, no predicaste la cruz de Cristo. Hay veces cuando viene uno y trae multitudes, siempre ese ego, a mí me vas a venir a decir que no prediqué, yo que llevo multitudes. Él aceptó humildemente lo que le decía este hermano. Y qué bueno, dice, que él supo escuchar el consejo de aquel hermano y a la noche siguiente predicó exclusivamente sobre la sangre de Cristo y nuevamente vino una tremenda multitud y aceptó a Jesucristo como su Señor y su Salvador. ¿Se dan cuenta, hermano, la importancia de poder escuchar el consejo de un hermano y no solamente de llenarse el ego? Y Billy dio una gran verdad en ese testimonio que él daba. Lo que más profundamente, dice, han influenciado en mi vida no han sido los grandes oradores. Mire usted, no han sido los grandes predicadores elocuentes, sino, atención, los grandes hombres y mujeres santos que Dios puso en mi camino. Así que usted puede ser uno de esos hombres también cuando viene con la palabra de Dios a poder exhortar, hermanos. Y Billy Graham dijo como Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? ¿Verdad? Saber golpear el cuerpo y ponernos al servicio del Señor. Amado hermano, de todas las cualidades de carácter que podríamos desear, hay una que a menudo se malinterpreta
y rara vez no se busca. Hay una. Si pudiera elegir una cualidad o un rasgo elogiable por lo que le gustaría a usted ser reconocido, ¿cuál sería? ¿Cuál sería si le dijera, hermano, cuál es la actitud que más a usted le gusta o cuál es el don que usted tiene y que lo quiere poner en servicio? Como cristianos deseamos caracterizarnos por virtudes, ¿verdad? Tal vez como ser honestos, ser íntegros, ser excelentes, tener una buena moralidad, tal vez otro decirme fidelidad, tal vez compasión. Pero mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros aspiramos a ser humildes? ¿Cuántos queremos ser humildes? En una sociedad en que se promueve el poder y la ambición, créame usted que no se valora la humildad. Generalmente se dice, no, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que luchar, tú tienes que valerte por ti mismo y que te vean lo que tú eres. Y en realidad se piensa con frecuencia que esto equivale a ¿qué? La humildad, debilidad o cobardía. Muchas veces esta actitud se evalúa así como cobarde o débil. Y lamentablemente en nuestra sociedad los humildes son pisoteados, los humildes son manipulados, los humildes son menospreciados. ¿Por qué digo esto, amados hermanos? Digo porque estamos en una sociedad donde el más fuerte, el más vivo, el más poderoso, ese es el que gana. Sí. Sin embargo, Jesucristo se describe a sí mismo y dice, soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que dice Jesucristo en Mateo, que Él es manso y humilde de corazón. Hermanos, la humildad es lo opuesto ¿a qué? Al orgullo. Y podría definirse entonces como la visión humilde de uno mismo según la perspectiva de Dios. Eso es ser humilde. ¿Sí? La visión de uno mismo. Pero ¿desde dónde? Desde la perspectiva de Dios. Muchas veces hasta en nuestros países vemos a una persona y dicen, no, esa es una persona humilde. Confundimos la palabra humildad. El propósito, ¿cuál es cuando hablamos de la humildad? Es vernos como Dios nos ve. Es vernos como Dios nos ve y aceptar cualquier posición que Él tenga para nosotros en su servicio. Eso es humildad. Si el Señor quiere que hoy día yo deje el púlpito, deje tal ministerio y tenga que barrer la iglesia, pues lo tengo que hacer con humildad porque es para la gloria del Señor. Si tengo que lavar los trastes en la cocina, lo tengo que hacer porque es para la gloria del Señor. Amados hermanos, humildad no tiene nada que ver con pobreza, no tiene nada que ver con clase social o posición de alguien en la vida. No es algo que nosotros podamos obtener por nosotros mismos. Hay que recordar eso. La humildad no la logramos por nosotros mismos, ya que en el momento que nosotros nos atribuimos la humildad que hemos conseguido, se convierte, ¿saben qué? En orgullo. Dios nos libre de decir, es que yo soy humilde. Desde ese momento que usted está ya autodenominándose humilde, usted es presuntuoso, es orgulloso. Y esta es una trampa que el enemigo nos pone. Entonces vemos que la humildad es el resultado de cómo la persona ha pasado su vida,
cómo es lo que le ha tocado vivir, sobre todo cambiando su carácter, pero siempre relacionado para el servicio ¿de quién? Del Señor, de Dios, para el servicio de otros, para el poder entender a otros. Eso es humildad. Cuando yo puedo entender a mi hermano, aun cuando él falle, poder escucharlo. Esa es la persona humilde. Y sabe una cosa, la persona humilde no es egoísta, no se centra en estas famosas palabras, es que me han ofendido, es que yo no puedo soportar, es que usted, hermano, no sabe cuánto he sufrido, usted no sabe la carga que yo llevo en mi casa. Ay, pobrecita, es humilde. No, no, cuidado. La humildad es un resultado que lo da Dios cuando tenemos nosotros una relación íntima con Él. La persona puede ser rica, pero al mismo tiempo también puede ser humilde. Un pobre puede ser orgulloso. Una actitud humilde es una cualidad de hombre, es una cualidad interna del alma que Dios produce en sus hijos por el poder del Espíritu Santo. Y qué hermoso poder ver que nadie viene a Dios y le dice, Señor, este es tu día de suerte, vengo a ti para ser salvo. Yo podría decirle eso al Señor, Señor, bueno, hoy ya tengo esta oportunidad de poder venir para que tú me declares que soy salvo. O hay otras palabras, sin mí esta iglesia no crece. Esta iglesia vienen muchos porque yo pues soy el que me esfuerzo en traerlos. Es que yo ofrezco mi casa para que la iglesia se congregue, los hermanos vengan. La persona que se dedica también a criticar y a pasar juicio a otros sin intentar reconciliar, no es humilde. No es humilde. En la primera parte del Sermón del Monte, Cristo lo dice bien claro, si me permiten leer Mateo. Mateo 5. En Mateo 5, por ejemplo, en los primeros versículos, del 1 al 12 dice, y viendo la multitud subió al monte, habla del Señor Jesucristo, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Los pobres en qué? En espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, si nosotros vemos acá, Cristo prácticamente está describiendo la humildad. Y la humildad es pobre en espíritu. Esto no podemos dejar de notarlo o de llevarlo con nosotros. Humildad es pobreza de espíritu. Reconoce su necesidad espiritual y no se cree un súper espiritual.
porque muchas veces también podemos caer en la religiosidad. Se lamenta cuando se rechaza la verdad. Ese es ser humilde, cuando se rechaza la verdad de Dios. Esa es la persona humilde, cuando son mansos, no pleitistas ni rencorosos, porque muchas veces también al poder hablar de la palabra de Dios podemos entrar en discusiones tontas. Y tiene hambre de la palabra de Dios, porque revela la justicia y no lo menosprecia, más bien la considera la palabra de Dios, como hablaba de Billy Graham, que cuando en un momento dado fue exhortado, él no menospreció, porque amaba al Señor y hizo lo que tenía que hacer. Eso es cuando tenemos un espíritu humilde. Y tampoco no somos murmuradores contra el hermano, ni tampoco destruye el testimonio de otros. Esa es la persona humilde. Procura vivir y hacer la paz, representando como un agente de paz. Y dice, son perseguidos y calumniados, no queridos. Esa es la persona humilde. Los humildes en Cristo Jesús, recuerde, amado hermano, son la amenaza contra los enemigos de Dios. ¡Qué bueno! Todos los que en verdad han sido salvos han venido a Dios con un espíritu contrito. ¿Es usted uno de ellos? Confesando que son pecadores, indignos y que necesitan perdón de Dios. Todos los días necesitamos perdón de Dios, porque todos los días fallamos nosotros. Amados hermanos, la persona humilde no tiene nada que ofrecerle al Señor, más que su corazón, excepto su arrepentimiento, excepto su fe en el Señor. Esa es la persona humilde. Y la voluntad de Dios es que seamos todo el tiempo humildes. Ahora, cuando el apóstol Pablo escribe a los cristianos en Filipos, les da estas siguientes instrucciones. Y él les dice en Filipenses 2, 3, 4, no hagáis nada por egoísmo o por contienda o por vanidad, más bien con humildad, considerar a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Se da cuenta dónde empieza la humildad? La Nueva Versión Internacional dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Eso es humildad. Y el Señor Jesucristo acá nos está diciendo. Y luego acá Pablo, para asegurarse de que entendieran lo que estaba diciendo, añade, la actitud de ustedes debe ser como la de Jesucristo. Mi actitud debe ser como la del Señor Jesucristo. Y al examinar entonces este pasaje, la actitud de Cristo produce en el creyente, amado hermano, humildad. Si leemos este pasaje nos dice que debe haber en nosotros humildad. Humildad para que podamos andar en humildad, valga la redundancia. Eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir en los versículos 12 y 13. Amados míos, como siempre os habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero nos dice que tenemos que tener la actitud ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos a la luz de la palabra este pasaje, podemos ver primero, ¿quién es la persona humilde? Uno, acepta sus limitaciones y usa su fortaleza. Jesús, el Hijo de Dios, tiene la misma naturaleza, tiene los atributos y poder de Dios, el Padre y del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero Jesús se aferró a eso. No, de ninguna manera. Él no se aferró a sus derechos y a su igualdad con el Padre.
No obstante que él siempre decía que él y el Padre son uno. Por lo contrario, él dejó la perfección del cielo para venir como Salvador de la humanidad. Aun cuando Jesucristo nunca renunció a su divinidad. ¿Cómo vino él? No vino en la forma más humilde. Dice las Escrituras que él no tenía ni una almohada donde reclinar su cabeza. El dueño de todo, el dueño del reino de los cielos, el dueño de la riqueza, no tenía dónde poder recostarse. Lo que hizo en la humildad Jesús fue aceptar las limitaciones de la condición humana. Mire usted, Jesús encubrió su majestad y su gloria y de forma voluntaria limitó el uso de sus prerrogativas y privilegios divinos. Eso es lo que Jesús hizo. ¿Por qué? Mire el versículo 6 conmigo. Bien claro dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, algo a qué agarrarse. Es para pensarlo, ¿verdad? Nuestro amado Salvador eligió, escuche bien, en obediencia a la voluntad del Padre, con la dependencia del poder del Espíritu de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a vivir en dependencia de Dios y aceptar nuestras limitaciones, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Aprender a depender de Él. Y qué bueno que acá dice, tú, si eres seguidor de Cristo, tienes que aceptar tus limitaciones y en el poder de Dios usar tu fortaleza. Claro, ¿no? Él no tuvo de qué agarrarse ni de qué aferrarse. Lo hizo por obediencia. Y segundo, Jesucristo fue hecho semejante a los hombres. Versículo 7. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Bien claro dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Cuesta despojarnos, amados hermanos, de lo que tenemos. Jesucristo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Y para qué? Para servirnos, para darnos vida, para hacer ese trabajo tan precioso que Dios le había puesto aquí en la tierra, de traer el mensaje de salvación. Amados hermanos, el gobernante soberano del universo vino a esta tierra en forma de un bebé, dependiendo por completo del cuidado de los demás. Así vino Jesús, como una persona, como un niño que aprende a depender. Y cuando Él vino, dice, vuelvo a repetir, a servir, a servir. Esta lección entonces me enseña que yo debo aprender a servir. Sí. ¿Y cómo debo aprender a servir? En humildad. Cuesta. Jesús, el Hijo de Dios, dejó toda su gloria para venir a servirnos. Bajar del cielo para convertirse en hombre fue una gran condescendencia, pero el Hijo de Dios siguió degradándose. Hermanos, no vino como el rey, no vino como el gobernante, sino como una persona común. Un siervo o esclavo es el sirviente más significante de la casa y hace las tareas más serviles. Si lo llevamos a esos tiempos, eso es lo que era un sirviente, un servil. Hacer el trabajo más degradantes.
Y Jesús lo hizo. Y qué bueno que el Señor Jesús dijo a sus discípulos, que no había venido para ser servido, sino para servir. Y lo vemos en Mateo 10:45. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, venimos a la iglesia para servir? ¿No les parece que es algo bello? Y acá Jesús demostró esa humildad de servir, lavándole los pies, una tarea para la cual muchos podían considerarse indignos, pero Jesús lo hizo. Y este pasaje es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo, que Jesucristo fue hecho semejante a los hombres, simple y llanamente porque en Él estaba la humildad. Y tercero, nosotros debemos aprender a ser obedientes. Miren lo que dice el versículo 8. Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte. ¿Hasta cuándo debemos ser obedientes? ¿Hasta cuando ustedes me vean? Hermanos, tenemos que ser obedientes hasta que el Señor un día nos llame a su presencia. Hay muchos siervos que hoy en día han partido a la presencia del Señor, que fueron obedientes hasta el momento que cerraron los ojos. ¡Qué hermoso! Y acá Cristo Jesús fue obediente a su Padre Celestial, y su acto supremo de obediencia requirió ¿qué cosa? Morir. Morir por los pecados del mundo. Morir por mis pecados. Morir por tus pecados. Y qué bueno que en primera de Pedro 3:18, Pedro dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Nadie iba a quitarle la vida. Él pondría por iniciativa propia en obediencia a Dios la orden del Padre. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí misma la pongo. Y dice, tengo el poder de volverla a tomar. Juan 10, versículos 17 y 18. Hermanos, cuando vemos parte de la humildad, el creyente es llamado a morir a sí mismo, a sus deseos egoístas, a sus caprichos, a esas cosas insensatas que le sacan de la voluntad de Dios. Si queremos ser humildes como Cristo, tenemos que morir al yo, tenemos que morir a ese ego, tenemos que morir a esas cosas que nos atraen. Qué bueno que la muerte de Jesús en la cruz fue la humillación suprema. Cuando nosotros vemos las Escrituras, cómo murió el Señor, completamente desnudo, abofeteado, herido, mofado. Fue la cosa más atroz que el ser humano pueda haber hecho con el Hijo de Dios. Y dice que Él no abrió su boca. Él lo hizo para enseñarnos a nosotros humildad. Y cuidado que Él dice que tiene poder para volver a tomar la vida. Pero sin embargo, por ti y por mí no lo hizo. Ahora que hablamos de la humildad, amado hermano, ¿cómo Dios te está tratando tu orgullo? Porque muchas veces somos orgullosos, ¿ah? Quiero preguntarles, ¿qué cosas, qué circunstancias o personas en tu vida ha puesto Dios para quebrantar tu ego, tu egoísmo?
¿Ha habido alguna persona que Dios ha puesto? Al inicio de hablar del hermano Billy, decía que en un momento dado él había predicado sobre multitudes, pero llegó un momento que vino pocas personas y un hermano le había dicho una verdad: cuidado, dejaste de predicar la cruz de Jesús. Reconoció y dice él que agradeció, y al día siguiente, cuando tuvo que llevar nuevamente el mensaje, vinieron muchas multitudes a los pies del Señor. Esa es la persona que es humilde, cuando sabe reconocer y no sabe ponerse como un pavo real, que yo todo lo puedo, que yo todo lo sé. A mí usted que me va a enseñar, hermano. Hermanos, muchas veces Dios puede usar a un hermano para quebrantar nuestro egoísmo, para quebrantar nuestra vanidad. Quiero concluir diciendo que la humildad es lo que Dios desea de nosotros, de cada uno, la humildad. El Señor nos ha declarado la actitud que debemos tener si queremos seguirle fielmente. Sé humilde. Con demasiada frecuencia nos enfocamos en nuestros deseos de protección, de bendición, de dirección, de amor, de seguridad, provisión. Eso es bueno, sí. Pero Él quiere desarrollar en nosotros, ¿qué cosa? Una actitud humilde como la que tuvo Cristo. Y lo quiere hacer en cada uno de nosotros. ¿Qué significa eso entonces? Que al salir del templo o quedarme en el templo, llegar a mi casa, estar a solas, evaluarme sinceramente y pedirle a Dios que me haga ver cuáles son mis actitudes de orgullo que tengo. Que primero el Señor comience a trabajar con lo que a Él no le gusta. Amados hermanos, muchas veces a solas con Dios descubrimos ciertos aspectos que no nos gustan. Pero aquel que nos revela tiene el poder de transformarnos. Créame, al mirar el ejemplo de Cristo, no debemos de considerar si estamos a la altura de esa actitud humilde, sino preguntarnos, ¿se enfoca mis metas solo en mi desarrollo personal o se enfoca todo esto en el desarrollo de mis hermanos? En que yo quiero que también ustedes sean. O me aferro en mis privilegios, en mis deseos. Hermanos, estoy dispuesto a vaciarme de todo esto y dejarlo de lado para la obediencia a la palabra de Dios y servirlo en actitud humilde. ¿Con qué frecuencia usted cede y se considera indigno del Señor cuando ora? O muchas veces tenemos la tendencia de pedir, pero no nos detenemos a decirle, Señor, soy indigno de ti. Como hizo aquel hombre que dice que no quería ni entrar al templo, estaba ahí afuera, no quería ni levantar la vista, simplemente le pedía que el Señor sea propicio a él. Amados hermanos, usted quiere ser grande en el Señor. Recuerde que la grandeza empieza con la humildad. Con la humildad. El desarrollo personal parece la vía para adquirir un mayor estatus, pero conduce, cuando es bajo nuestra voluntad, a deshacernos o a perder. Pero cuando es con una actitud de reconocer que necesitamos de Dios, Él nos va a hacer humildes. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios? Ponernos bajo esa mano poderosa de Él para que nosotros podamos exaltarlo. Y primera de Pedro bien claro lo dice, para que nosotros exaltemos cuando fuere tiempo. A semejanza de Cristo nos veremos la exaltación hasta que lleguemos a la presencia de Dios, cuando estemos delante de Él. Y tal vez ese día el Señor nos pueda decir, siervo bueno,
en lo poco has sido bueno, sobre mucho te pondré. Amados hermanos, hay mucho en el ministerio que hacer. Hay bastante que hacer en la obra del Señor. Pero solamente lo vamos a hacer cuando tengamos esta actitud que Pablo nos pone acá en Filipenses 2. Ser humildes como Cristo en todo lo que emprendamos. Vamos a orar. Amantísimo Señor, te damos gracias por tu palabra. Y nosotros, Padre, te pedimos que podamos tener este sentir que tuvo Cristo, que no se aferró, Padre, a lo que era, sino que se despojó de todas las cosas, de todos los privilegios. Y qué bueno que Pablo nos dice que haya en nosotros ese sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, ni tampoco aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ayúdanos, pues, Señor, a despojarnos de todas esas cosas que a ti no te agradan, Señor. Ayúdanos a salir de ese egoísmo, de esa maldad, de esa autosuficiencia, Señor. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús, sabiendo que nuestro testimonio va a poder servir para que muchos vengan a los pies del Señor y mucha lengua confiese que Jesús es el Señor de señores. Padre, en ese precioso nombre te damos honra y gloria hoy, mañana y siempre. Amén. Damos gracias al Señor por